los hermanos ya deben estar agotados, cansados. Estos días han sido intensos y no voy a ocupar. Espero solamente estar aquí 10 minutos. Y quisiera concluir con lo que comenzamos esta semana. Estábamos considerando las marcas de una asamblea sana, de una iglesia saludable. Y cuánto es nuestro anhelo que las asambleas que están representadas aspiremos a estar bien, que volvamos a nuestras células madres. Aquí están. Dijimos ese día que comenzamos que las células madres se guardan, en algunos casos hoy día están trabajando con la medicina y están guardando las células madres de la criatura que nació para que esas células madres posteriormente le ayuden a corregir cualquier problema de salud que se le presente. Y en el libro de los Hechos creo que están nuestros orígenes, nuestros principios, lo que caracterizó a esas iglesias en progreso. Y vamos a concluir solamente haciendo referencia de las últimas veces que aparece la palabra iglesia en el libro de los Hechos que no mencionamos. Hechos capítulo 12. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, capítulo 15, versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora vamos a pasar al capítulo 18, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y finalmente, capítulo 20, aquí no hay una referencia a la iglesia, pero sí sabemos que estaba la iglesia. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta allí está bien y confiamos que el Señor siga prosperando su palabra con lo oído ya en esta mañana tarde. Amén. Hemos estado viendo varias marcas que distinguen a una asamblea sana, comenzando con la primacía de Cristo, y estábamos considerando el día viernes la pluralidad de ancianos. En una asamblea saludable vemos que hay un liderazgo consistente, sólido, que va a encaminar, va a guiar, va a ayudar a una asamblea. Pero estas citas donde aparece la palabra iglesia que no hemos mencionado, quisiéramos ver en ellas algunas marcas adicionales. Y una iglesia sana, hermanos, es una iglesia sólida en la oración, poderosa en la oración. Y el ejemplo lo tenemos en el pasaje donde hemos leído Hechos capítulo 12.
Herodes había determinado la muerte de Pedro. Ya había sido sacrificado Jacobo. Herodes se dio cuenta de que agradó a los judíos. Él quería congraciarse con los judíos. Esos Herodes era una dinastía. Eran crueles, sanguinarios, hombres malos. Tal era su maldad que en los días del Señor mandaron a sacrificar, a matar a los niños menores de 2 años para matar al Mesías. ¿Usted se imagina dar una orden de ese tipo? Mandar a matar a niños menores de 2 años sin compasión, porque estaba persiguiendo a uno. No importó matar a todos esos niños, eran crueles. Y este Herodes mató a Jacobo y metió en la cárcel a Pedro. Pero la noche antes de que él lo sacara para matarlo, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo. Pero hemos leído, pero la iglesia. ¿Verdad que a veces el pero es un pero negativo? No nos gusta oírlo cuando es negativo, pero hay peros en la Biblia que son peros positivos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y aquí encontramos un pero positivo. Pero la iglesia, allí estaba la diferencia, la iglesia. Y quisiera mencionar algunas cosas que caracterizan esta oración de la iglesia. Primero, era una oración colectiva, corporativa, congregacional. Toda la iglesia. Hermanos, Dios le da valor a la oración. Ayer estudiamos la oración y yo decía dentro de mí mismo, si yo estudio sobre la oración, si yo hablo de la oración y yo no oro, realmente yo he perdido mi tiempo. Ojalá que el estudio de ayer nos haga creyentes en lo individual, que se dediquen más a la oración y que también nos hagan asambleas que sean sólidas en cuanto a su oración. Así era la iglesia en el principio. La iglesia hacía oración corporativamente. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, hermanos, Dios valora cuando 2 o 3 están de acuerdo en un asunto y están orando por ese asunto. Me acuerdo una vez lo que un siervo del Señor contó en una reunión muy ingrata. Estaban 2 de esos siervos del Señor, fueron llamados para una reunión. Era un asunto muy delicado. Estaban los ancianos reunidos, estaba una hermana y estaban 2 de los siervos del Señor. Y una hermana, la hermana que estaba allí dijo, yo tengo que confesar un pecado. Ese pecado es un pecado de adulterio. Y dijo, yo pequé y con quien pequé está aquí en la reunión. Y señaló a uno de los ancianos. Eso creó una atmósfera muy ingrata. ¿Usted se imagina escuchar eso? Y cuando abordaron al hombre, le dijeron, ¿y usted qué dice? Él dijo, no, eso es mentira, ella me está queriendo enlodar, está queriendo hundirme. Y ella decía, no, eso es verdad. Y no se sabía qué hacer. Y aquel siervo veterano dijo, mire, a ella la vamos a poner fuera de comunión en base a su confesión. Y a él no le vamos a hacer nada porque no hay confesión de parte de él. Solamente es el testimonio de ella contra el testimonio de él. Pero nosotros nos vamos a poner a orar.
Y se pusieron a orar los ancianos. No pasó 3 meses cuando ese hombre tuvo que confesar su pecado. Hermanos, el poder que tiene la oración. El poder que tiene la oración. Que el Señor nos ayude a no pelar el blanco, a no errar el blanco. Una iglesia saludable, hermano, no se caracteriza por lo mucho que está haciendo. Una iglesia saludable se caracteriza porque es una iglesia poderosa en la oración. Esperamos que la asamblea de Petare, que tanto apreciamos, que tanto amamos, las asambleas que están en esta zona, podamos tener oraciones poderosas. Era una oración corporativa, congregacional. La cantidad, hermanos, ¿cuántos habían en aquel culto de oración? La Biblia no nos dice el número, pero sí nos dice que la cantidad era mucha, donde muchos estaban reunidos orando, muchos. Si se escribiera un detalle en el culto de oración del lunes que viene, si se escribiera un detalle, ¿qué se va a escribir? Donde muchos estaban reunidos orando. Pero no solamente vemos la congregación, la cantidad, sino vemos la constancia, sin cesar, sin cesar. Eran constantes en la oración. Hermanos, muchas veces nosotros estamos emocionados y pedimos algo y lo olvidamos. ¿Usted ha olvidado algún ruego, alguna súplica que ha hecho un día a Dios con mucha emoción, pero que ya la perdió, ni se acuerda de lo que pidió? Yo leí acerca de una hermana que ella, cuando creyó, ella empezó a hacer una lista de personas que ella quería ver creer. Y ella agarró la lista y en esa lista metió 90 personas que ella quería ver creer. Y cada noche agarraba su lista y oraba por uno a uno de ellos. Esa mujer vivió muchos años. Y cuando revisaron su lista, tenía 88 personas tachadas. Había visto creer 88 personas. Le faltaban 2. Y el Señor se la llevó para el cielo. Y quien revisó esa lista se quedó sorprendido. Oye, ella oró por esas personas. Pero hermanos, en el funeral de ella, las 2 personas que faltaban por creer, creyeron. Vale la pena orar, hermanos. Yo quisiera decírmelo a mi propio corazón, vale la pena orar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y esta oración fue contestada, hermanos. Mire cómo fue esta oración contestada. Para mí es uno de los escapes más maravillosos que yo he visto de una cárcel. Aquí en Venezuela han escapado algunos presos famosos. Y uno lee algunos detalles de su escape, cómo escaparon de la cárcel, y uno se sorprende, oye, cómo lo maquinaron, cómo lo estudiaron, vieron todas las cosas, y cuando se conjugaron esas cosas, entonces salieron y se escaparon de una prisión, de una cárcel. Yo no sé en la historia cuál es el escape más digno de mención, pero para mí, hermanos, este es el escape más prodigioso, no por el que se escapó, sino por Dios, quien permitió que Pedro saliera de la cárcel. Porque el preso estaba durmiendo. Imagínese usted un preso que sabe que mañana lo van a matar y está durmiendo. Tenía una cantidad de soldados, habían más de 16 soldados custodiando a un solo hombre. Tenía uno a un lado y el otro al otro lado.
y lo toca un ángel. Le dice: levántate pronto, cíñete y ponte las sandalias. Y se ha dicho, hermanos, que Dios hace lo que yo no puedo hacer. Dios le quitó las cadenas, pero no lo ciñó ni le puso las sandalias. Él se las tenía que poner. Porque la oración, Dios hace lo que yo no puedo hacer, pero yo tengo que hacer las cosas que sí debo de hacer. Él se puso eso, salió por la primera guardia a la segunda guardia y dice: habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta de hierro. Pero hermanos, los que han creado esas puertas electrónicas, yo creo que debieron haber leído esto. Porque cuando ellos llegan a la puerta de hierro se abre por sí misma. Se le abrió sola a Pedro. Y Pedro sale. Y cuando él sale, él cae en cuenta, vuelve en sí. ¿Y para dónde se va? Se va para sus hermanos. Y cuando toca la puerta, oíamos que Rode le reconoce y va a decirle de la emoción que es Pedro. Y ellos le dicen: estás loca. Y siempre se ha dicho, a Pedro le fue más fácil salir de la cárcel que entrar en la casa de sus amigos, de sus hermanos. Le fue más fácil salir de la cárcel que entrar en la casa donde estaban orando los creyentes. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que apreciemos que una iglesia que es saludable se mide por la calidad de sus oraciones. Yo dije que iba a tomar 10 minutos y ya voy por 15. Solamente hago una mención de las otras características. Una iglesia saludable, hermanos, es una iglesia que apoya la obra. Hemos leído capítulo 15, versículo 3. Habiendo sido caminado por la iglesia encaminó al apóstol Pablo y a sus compañeros, los encaminó. Estaba apoyando la obra de Dios. Y hermanos, yo no estoy pensando en el aspecto monetario. Porque cuando dice encaminados, no fue que le dijo, miren, métanse por acá, sigan hasta allá y van a encontrar la dirección. Eso no es el término encaminado. Encaminado es que lo apoyaron la obra de Dios. Y hermanos, yo deseo un apoyo de parte del pueblo del Señor. Yo creo que es el anhelo de todos mis hermanos. ¿Cuál es el apoyo que más anhelamos? Como dijo el apóstol Pablo, él rogaba que me apoyéis, que me ayudéis. ¿Cómo me pueden ayudar? Orando a Dios por mí. Usted sabe, hermanos, que me trae a mí aliento al alma. Que es una palabra que a mí me trae tanta satisfacción. Que a uno le digan, hermano, yo estoy orando por ustedes. Qué bueno cuando una asamblea apoya la obra de Dios. La mejor forma de apoyar, hay muchas maneras, muchas formas, es esta. Pero versículo 4, ellos fueron recibidos por la iglesia en Jerusalén. Ellos llegaron a Jerusalén, ¿y por quiénes fueron recibidos? Por la iglesia en Jerusalén. Hermanos, qué bendiciones ser recibido por una iglesia. Yo quisiera hablarle de una manera particular a los que en esta mañana fueron recibidos a la iglesia en Petare. Hermanos, que ustedes valoren que las puertas de la asamblea, no las puertas del local, las puertas de la asamblea se abrieron para ustedes. Y oren al Señor, mas nunca salir fuera de la comunión de una iglesia local. Más nunca. Señor, guárdame para estar en este sitio. Mire, ¿qué refugio es una asamblea? ¿Qué refugio
ofrece una asamblea. Ser recibido en una asamblea es una bendición, ya sea por una carta de recomendación, que es una invitación, o porque uno es recibido a la iglesia local. Ustedes saben, yo soy de esta zona y yo no puedo olvidar la asamblea que a mí me recibió, que me abrió las puertas, las lecciones que aprendí en esa asamblea y el refugio que encontré en esa asamblea. Me preocupa, me entristece cuando un hermano sale de la asamblea y habla mal de la asamblea. Puede ser que en la asamblea haya debilidad, debemos corregirla. Hay asambleas, vuelvo a insistir, enfermas, que no están nada saludables, que están realmente muy mal. Pero quiero terminar pensando con las dos marcas que faltan. Pablo fue a saludar a la iglesia. Me llamó la atención la iglesia en Cesarea. Pablo fue a saludar a la iglesia. Pero yo estaba pensando, ¿por qué el Espíritu de Dios dice que Pablo fue a saludar a la iglesia? Porque, hermanos, para Pablo no era que iba a ir saludando a los hermanos como nosotros conocemos. Pablo quería tener comunión entre los hermanos. Y hay del día, hermanos, hay del día que yo piense, en esta cabeza se le meta la infeliz idea de que yo voy a la asamblea para que ellos se aprovechen de mi enseñanza. Hay del día en que yo piense que yo voy a la asamblea solamente a dar. Mire, hermanos, para el apóstol Pablo llegar a una asamblea era recibir mutuamente. Él daba, pero también recibía de ellos. Nada más saludar a un creyente, para mí, eso es como una inyección de aliento, de ánimo. Yo dije en días pasados, cuando llegué por primera vez en esta semana, el lunes, la primera creyente que saludé fue a la hermana Eulalia. Y ahí recibí una buena dosis de aliento. Oye, ¿qué aprendí? Oye, la constancia, la fidelidad. Pasan los años y ahí está. Eso es algo alentador, animador. Pero termino pensando en la última referencia. Una asamblea sana, hermanos, es una asamblea que le da prioridad a la adoración. Es prioritaria la adoración sobre cualquier otra cosa. La adoración es prioritaria en la asamblea. Pablo llegó a Troas y esperó 7 días para partir el pan. Porque para Pablo era prioritario estar entre los santos para partir el pan. Hermanos, una asamblea sana, saludable, es una asamblea que tiene como prioritario en la asamblea la adoración a Dios. Dios debe ser adorado. Que el Señor nos ayude para que en Caracas, en el estado Miranda, 17 asambleas. Hay mucho que hacer, hermanos, sí. La Mata, como ha dicho don Fausto, es una obra grande. Y hay tantos lugares que conquistar. Pero ojalá que estas asambleas sean sanas, sean saludables. Vamos a buscar nuestras células madres. Si hay alguna enfermedad en la asamblea, aquí están las células madres que nos van a ayudar a estar sanos. Son nuestros orígenes, son nuestras raíces, son nuestros principios los que están contenidos en las Sagradas Escrituras. Que Él bendiga su santa palabra. Amén.